música, somos noticias, somos cultura joven. Cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza El Mirador, el lugar desde donde vas a poder ver y escuchar anticipadamente toda la información que te interesa. El Mirador, con el análisis y los comentarios de los mejores especialistas. El Mirador, con las entrevistas a los protagonistas de la actualidad y con los datos clave que necesitas para tomar las mejores decisiones. El Mirador, periodistas de primer nivel que con dinamismo y buena onda te adelantan lo que tenés que saber. Muy buenos días, ¿cómo andan? 5 minutos pasaron de las 10 de la mañana, esto es El Mirador, vamos hasta las 11 de la mañana, como todos los jueves, acá en Radio LED, con un poco de información, sobre todo económica, pero sin descuidar la parte política, que esta semana viene cargada por todo lo que está pasando, por el aniversario, sobre todo, del gobierno de Javier Milei, el pasado 10 de diciembre, un año del gobierno libertario, de esa irrupción política que llegó a la Casa Rosada y que todavía hay distintos análisis de qué es lo que está pasando. En materia económica quizá es un poco más, ¿cómo llamarlo? Un poco más simple o hay antecedentes como para ver las variables de cómo están en la economía. En lo político sí me parece que fue una irrupción. La presidencia de Javier Milei, que está volando, sí, va a volar a Italia, viaja a Italia. El presidente se va a reunir por quinta vez con la primer ministra italiana, Giorgia Meloni. No tan nombrada, pero es una de los mandatarios y mandatarias del mundo que Milei más se reunió. No solamente, bueno, ahora viaja especialmente. Alguna vez ya lo hizo, pero también en cualquier evento que tuvo Milei por el mundo, que reunió a presidentes o figuras o cualquier dirigente o político destacado a nivel mundial, en esos eventos siempre tuvo un momento como para reunirse con Giorgia Meloni de Italia. Esto parece que se llevan bien y sobre todo aparecen las noticias de que se llevan bien, que es así evidentemente, pero también hay algunas idas y vueltas con respecto de intereses que hay en Italia, que hay en Argentina, de capitales o intereses italianos. La primera que se me ocurre en el sector energético, Edesur y el grupo Enel. Hay que prestar atención ahí qué es lo que pueda llegar a pasar en materia de anuncios. No sé si ahora, pero sí se va armando algo respecto de Argentina-Italia, que en la agenda por ahí está más tapado por sus vínculos con Trump, Elon Musk, incluso con el sector de la derecha, de la política española y demás. Pero yo me guardo ahí una flechita para resaltar sobre todo el vínculo de Milei con la Italia de Giorgia Meloni. A las 11 hoy también se reúne el Senado, obviamente con el foco puesto en el senador Queider, que está detenido en Paraguay por querer pasar en la triple frontera desde el lado de Foz de Iguazú, Brasil, a Ciudad del Este, Paraguay. Ahí la triple frontera, que obviamente tuvo que ir de Puerto Iguazú a Foz de Iguazú, y de ahí otro puente más. Bueno, lo engancharon con $211.000, algo conocido, pero a las 11 de la mañana empieza a sesionar la Cámara Alta, el Senado, con dos alternativas. La oposición, vinculada con Unión por la Patria, aunque no es todo, pero sobre todo Unión por la Patria, pero no lo quiero cerrar ahí porque hay más colores políticos en lo que es la oposición, y sobre todo en este caso, obviamente veremos qué es lo que sucede, ¿no? Pero la oposición quiere la expulsión de Queider, por inhabilidad moral.
artículo 66 de la Constitución. Ese va a ser el argumento de la oposición. Si logra 2/3 de los votos, la oposición expulsarían al senador Cuéllar con el argumento de flagrancia o de infraganti, es decir, lo engancharon pasando por el puente hacia Ciudad del Este con dinero que no pudo declarar y además el monto varias veces superior a los $10.000 que está permitido de un país a otro, que no pudo declarar, por eso la detención de él y la persona que lo acompañaba en la camioneta. La expulsión implicaría, obviamente, que deje de ser senador y que asumiera en su reemplazo lo que estuvo en la boleta por la ley electoral y demás, que sería, se me fue el nombre, lo tengo acá, Estefanía Cora, que es de la Cámpora, y ahí viene uno de los nudos políticos, porque obviamente el oficialismo y otro sector de oposición blanda, dialoguista, vinculados al PRO y demás, no quieren que esto suceda, es decir, que el peronismo asume, y sobre todo la Cámpora asume, un nuevo senador, y por el otro lado que el oficialismo pierda uno, como sería Cuéllar, para votos determinantes, como fue la ley base, como fueron los vetos o no veto a los decretos de necesidad de urgencia del presidente. Clave esto, por eso el oficialismo y la oposición, una parte de la oposición o sectores cercanos al oficialismo, estamos hablando básicamente del PRO, pretenden la suspensión de Cuéllar. Esta va a ser la discusión. Expulsión, la oposición de Cuéllar, y el oficialismo quiere que se suspenda, al menos hasta el 1 de marzo, porque ahí no dejaría lugar a que asuma la senadora que sigue en la lista de las elecciones del año pasado, que es de la Cámpora, Estefanía Cora. Ahí va a estar el nudo de la discusión, de la sesión que arranca ahora dentro de un ratito. Cuando termine este programa comienza en el Senado a debatir este tema. Y por el otro lado, el gobierno dio marcha atrás en el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso que se iban a dar entre el 5 de diciembre y el 27 de diciembre con una agenda muy, muy, muy cerradita. Casi algunos puntos que había convocado el gobierno lo había hecho el vocero presidencial Manuel Alordi por su cuenta de Twitter o X. No estaba contemplado puntos o proyectos que quería. Ahora sí, todo lo que no es La Libertad Avanza, estamos hablando desde el PRO hasta el peronismo, esa agenda no estaba el proyecto de presupuesto 2025, clave, obviamente, que no se sabe qué va a pasar con el presupuesto. El gobierno parece que o deja el análisis como para pensar que quiere gobernar el año que viene sin presupuesto, como lo hizo este año, y que sería bastante inédito que un gobierno esté 2 años consecutivos sin gobernando sin el presupuesto. Veremos qué es lo que sucede. Lo cierto es que el gobierno no da marcha atrás en el llamado a sesiones extraordinarias para diciembre. Veremos qué es lo que sucede. Esto lo confirmó el jefe de gabinete Guillermo Francos, que dijo que se cayó esta idea porque no hay acuerdos para avanzar. Era bastante obvio, así que por lo pronto el Senado va a discutir dentro de un ratito qué es la suerte del senador Cuéllar, pero no hay sesiones extraordinarias. En materia económica, obviamente lo relevante fue lo que dio a conocer en las últimas horas el INDEC, que el IPC de noviembre fue de 2,4, bajando sobre todo el 2,7 de octubre, continuando con el sexto o el séptimo mes, creo que es el séptimo mes, de desaceleración continua de la inflación. Están 2,4 en noviembre respecto a octubre. Los rubros que dio a conocer el INDEC que más subieron, así que estuvieron por arriba de este promedio del IPC de 2,4, es la educación, que estuvo un poquito arriba del 5%, vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles 4,5%, 2 puntos por arriba de lo que fue la inflación de noviembre.
Y el otro dato que dio el INDEC es que un hogar promedio de 4 integrantes necesitó en noviembre un poquitito más de 1 millón, en realidad es 1.100.000, casi 500 pesos, por eso vamos a cifras redondas, 1 millón de pesos para superar el umbral de la pobreza, que es 1,5 más que octubre. Seguramente tenga algo para mostrar el gobierno cuando se dé a conocer la tasa de la pobreza, para mostrar respecto al primer semestre, no en líneas generales, porque con lo que viene haciendo el gobierno en materia de ajuste, recesión, motosierra y demás, hay que ver cómo fue la carrera entre la inflación y los salarios, pero sobre todo pensando en la pobreza, todos esos sectores que están por fuera de lo que es los sectores, los rubros de los asalariados que empataron o en algunos casos, pocos casos, le ganaron por poquito, sobre todo en los últimos meses, a la inflación. Ese universo de trabajadores no, sino toda otra masa de 20 millones de personas que hay que ver qué es lo que pasa con la pobreza en un año de muy, muy fuerte ajuste. Y uno de los sectores donde más pegó ese ajuste, obviamente, fue en los jubilados, que también dio a conocer el INDEC, el PAMI, que cayó la venta 13% en unidades vendidas, y este 13% de mes con mes está por fuera de los últimos anuncios que hizo el gobierno en materia de la tercera edad, de los jubilados, de los pensionados. Seguramente este dato de que cayó la venta de medicamentos en unidades vendidas sea más pronunciada, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno sacó de la lista los 5 medicamentos básicos que se le daban de forma directa o gratuita a los afiliados del PAMI, a los millones de afiliados del PAMI, en reemplazo de que ahora tienen que completar un formulario muy complejo y demás. Esto fue la semana pasada, pero quería traer esto de los jubilados porque es uno de los sectores donde más golpeó el ajuste en 2024. Hay algunos datos más, pero esta es la apertura, recién la apertura del Mirador. Los jueves, subite a El Mirador y observa lo que se viene desde la mejor perspectiva. Auspicia este programa. Acá está nuestra energía, en los hidrocarburos que producimos para seguir en movimiento, en el cemento que fabricamos para transformar los proyectos en realidad, en la generación de energías renovables para que cada vez más industrias reduzcan su huella de carbono. Somos petróleo, cemento y renovables. PCR, energía para construir el futuro. El Mirador, por Radio LED.
Subite a El Mirador. Te lo cuentan los mejores periodistas de cada sector. El Mirador. Acá está nuestra energía, en los hidrocarburos que producimos para seguir en movimiento, en el cemento que fabricamos para transformar los proyectos en realidad, en la generación de energías renovables para que cada vez más industrias reduzcan su huella de carbono. Somos petróleo, cemento y renovables. PCR, energía para construir el futuro. El Mirador. ...22 pasaron de las 10 de la mañana... acá en El Mirador por Radio LED. Jueves 12 del 24... para aquellos que quieran sumar y demás, ¿no? A algunos les sirve este dato, a mí no, pero bueno, siempre hay alguien que le gusta un poco las matemáticas y todo eso que trae atrás, las fechas, las coincidencias. Lo leo de un lado, para atrás, para adelante. Lo cierto es que hoy es jueves 12 de diciembre del 2024. Me quedó un dato también del INDEC importante, importantísimo. La industria no repunta, cayó 12% interanual en octubre. Un 2%. 2%, perdón, vamos de nuevo. Igual es un montón. Como venimos casi repasando semana a semana la caída de los dos sectores, la industria y la construcción, sobre todo, ahora digo el dato de la construcción, 2% interanual en octubre, es decir, octubre comparado con octubre de 2023, pero comparado con el mes anterior también cayó casi un 1%, datos oficiales del INDEC, la industria no repunta, año de recesión, veremos qué es lo que sucede en 2025. La construcción, que se retrajo casi 25% interanual, 4% en octubre respecto a septiembre. Ahí sí golpea fuerte, hay que seguir de cerca qué pasa con estos dos sectores claves para la economía del país, sobre todo porque por el dinamismo que le da a la economía, pero también por la cantidad de empleo. Hay otros sectores que por ahí van repuntando, pero no generan la misma cantidad de empleo. Por eso es preocupante cómo cae mes a mes la tasa de la industria, la actividad industrial y la actividad de la construcción. Muy bien, 10 y 24, nos metemos en la primera propuesta del día de hoy, una entrevista un poquito para parar la pelota, para analizar obviamente cosas que se están dando sobre todo este año, RIGI mediante, es decir, régimen de incentivo a las grandes inversiones. Recién hablábamos del sector de la industria y la construcción. El RIGI obviamente está enfocado en otros sectores, grandes inversiones, pensando en el sector de los hidrocarburos, petróleo, gas, litio, minería, algún sector más, pero sobre todo ahí, para analizar un poco qué es lo que pasó en 2024, pero sobre todo pensando en 2025 y la realidad de estos sectores y cuánto puede modificar y beneficiar el RIGI a estos sectores, sobre todo en el corto plazo, 2025, 2026. Estamos en comunicación con Eduardo Gigante, él es especialista en esta materia, en sector oil and gas, es decir, petróleo y gas, en minería, litio. Fuerte mirada, una mirada muy aguda de todo lo que está pasando con el litio en la Argentina. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días. Gracias por la convocatoria. No, por favor, gracias a vos. Muchas gracias por estos minutos. Acá en El Mirador. Bueno, recién hacía una introducción para... La idea es, ¿qué visión tenés de lo que pasó respecto de algo que se debatió mucho este año, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el famoso RIGI, de estos sectores? Hubo creo que 6 o 7 anuncios, 2 en litio, hay un proyecto de energía renovable, YPF presentó proyectos también, se me escapa por ahí un proyecto de oro también, creo que es Gualcamayo, también hay algún anuncio que por ahí no se concretó, pero Profértil y la producción de urea en Bahía Blanca también estaría por ingresar, están los proyectos de cobre. Como la primera foto que tenés de esto del RIGI 2024 y qué ves para 2025.
como el RIGI es un instrumento para, en este caso particular, las inversiones, las grandes inversiones, ¿es beneficioso? Sí, por supuesto que lo es. Yo creo que es un instrumento que se puede utilizar como para poder avanzar en este tipo de proyectos así de gran escala. El tema principal, obviamente, lo que ocurre hoy es que las inversiones por ahí se van a demorar, básicamente, hasta que obviamente no se quite el cepo. Digamos, el gran problema que tienen hoy las empresas y que no ejecutan la totalidad de sus inversiones y demás, justamente es por el tema del cepo, ¿no? La imposibilidad de poder girar dividendos. Eso es algo que realmente tendría que terminar en algún momento, y bueno, de esa manera se podría llegar a impulsar aún más. Obviamente que el RIGI impulsa este tipo de inversiones, pero como te decía, hasta que no saquen el cepo va a ser bastante difícil que se ejecuten o materialicen las inversiones a gran escala. Uno de los de la narrativa, de donde más hace foco el gobierno es en el sector, bueno, Vaca Muerta, obviamente, que ahora está sobre todo superando lo que es las limitaciones en los gasoductos y oleoductos, porque la producción viene aumentando año a año. No te quería preguntar tanto por Vaca Muerta, que ahora dentro de un ratito sí, pero sobre todo en el sector minero, litio, cobre, son proyectos que el gobierno apela muy sobre todo con el argumento de conseguir dólares y demás, como si fuese a corto plazo, pero son proyectos, tengo entendido que son más a largo plazo. ¿Qué impacto está teniendo, puede tener en la economía por ahí el año que viene o el 2026? Pero sobre todo porque el gobierno habla bastante de distintos funcionarios de alto nivel y demás, hablando de la minería como si ya estuviese exportando, no sé, cobre a Argentina y demás. No, la realidad es que Argentina está muy lejos de ser un país netamente exportador minero. Nuestro país en el mundo de la minería es un país extremadamente chico. El mercado del litio ya de por sí es muy chico. El mercado del cobre es muy grande, pero Argentina no tiene participación hoy en día en exportaciones de cobre, no tiene producción de cobre en el país. Es decir, es algo que va a ocurrir en el mediano y largo plazo, no está ocurriendo hoy en día. Digamos, tenemos un aumento obviamente de las exportaciones en el caso particular del litio, pero esas exportaciones la verdad que son pequeñas, ¿no? O sea, es una escala muy chica todavía aún. Entonces, en ese sentido, Argentina como potencialmente puede incrementar sus exportaciones de distintos productos mineros, sí, sin lugar a dudas, sí, con todos los proyectos mineros que hay a gran escala y que se están anunciando, pero la realidad es que un proyecto minero puede demorar décadas hasta que se pone en funcionamiento. Los proyectos de litio, por ejemplo, yo siempre convoco o menciono a una de las empresas que se llama Exar, que empezó su producción en diciembre de 2022, pero hizo su primer pozo exploratorio en 2019, en 2009. Es decir, pasaron más de 10 años hasta que esa empresa empezó a producir. Es decir, son proyectos de muy a largo plazo. La realidad es que en nuestro país recién va a ver los frutos entre el 2030 y 2035. En el caso del litio, y en el caso del cobre también, más o menos 2035 fácilmente, porque son proyectos que duran mucho tiempo, o sea, demoran mucho tiempo en implementarlos. En general los proyectos mineros necesitan o sea, atraviesan distintas etapas, y esas etapas lamentablemente, por más que se inyecte capital como para poder acelerarlas, son etapas que llevan su tiempo. Así que yo todavía lo veo. O sea, es obviamente que valoro la cuestión de que pongan en relevancia lo que es la industria minera, pero la realidad es que a Argentina todavía le falta mucho para ser un país que tenga un peso en exportaciones mineras, ¿no? Como son Chile y Perú. Así que lo veo recién para bastante más adelante, ¿no? Ahí lo que menciona siempre el gobierno es del ingreso de dólares y demás, para que eso se concrete, porque hay anuncios de inversión. Hoy a la mañana se conoció uno de Río Tinto bastante importante, 2.500 millones de dólares de inversión en un proyecto minero y demás, pero para que
para que el ingreso de dólares genuinos de ese sector muy importante, o porque podría ser muy importante, con una proyección grande en la economía de Argentina, tiene que pasar. Recién mencionabas el cepo, el RIGI fue un factor importante. ¿Qué tendría que pasar para que de acá a 2030 se vayan concretando la construcción de esos grandes proyectos, vayan avanzando la infraestructura que necesitan? ¿Qué necesita el sector de acá a que a partir de 29, 30 comience otra etapa en la minería? Y no, la realidad es que se necesitan inversiones bastante grandes en prácticamente el tema de infraestructura, es uno de los temas centrales, ¿no? Obviamente que Argentina tiene los recursos, en el caso de energéticos, por ejemplo, los tiene con Vaca Muerta, pero tener el recurso no significa ejecutar o utilizar esos recursos, ¿no? Se necesita toda una infraestructura para poder hacerlo. En el caso, por ejemplo, de los proyectos de litio, la mayoría de ellos, los que están hoy en funcionamiento, que están operando, utilizan como energía primaria el gas natural. Es decir, que se necesita el gas natural en esos proyectos. Entonces, no solo eso, sino que también se necesitan caminos para poder evacuar las producciones, se necesitan puertos para exportar. Es decir, hay un gran limitante, que es el tema de la infraestructura, y que la Argentina siempre tuvo problemas y bastante serios, ¿no? Ese es uno de los temas, ¿no? Más allá de que existan distintos instrumentos, como es el RIGI o como es la Ley de Inversiones Mineras, que es de la época de los 90, que son leyes que pueden impulsar de alguna manera la minería, pero la realidad concreta es que, como te decía hace un rato, ¿no? Todavía falta mucho para que Argentina se transforme en un país minero. Vos ponete a pensar que nosotros, en el caso del litio en particular, exportamos entre 800 y 900 millones de dólares el año pasado, y Chile exportó 6.000. Es decir, hay una diferencia sustancial, ni que hablar del cobre, ¿no? Argentina exporta 0 y Chile exporta casi 40.000 millones de dólares en cobre. Es decir, todavía estamos, si bien tenemos potencialidad, la realidad es que hay que poner paños fríos y pensar en el estado de situación que nos encontramos, ¿no? No hay que crear falsas expectativas. Obviamente, nuevamente, es interesante y es importante, como decía recién, ¿no? Que se ponga en relevancia la actividad minera, que es algo que el entramado industrial argentino lo necesita, la economía argentina lo necesita, pero la realidad concreta es muy diferente. Nosotros aún somos un país que estamos desarrollando esta actividad, no es una actividad que hoy está funcionando en su esplendor, digamos. Entonces, bueno, como te decía, ¿no? Perdón, te interrumpí, Eduardo. Dijiste No. que el año pasado fueron alrededor de 800 millones de dólares de exportación en litio. Este año, más o menos, ¿cuánto se espera? Mira, se espera que más o menos sean alrededor de 1.100, 1.200 millones de dólares. La realidad es que Argentina viene creciendo en producción, pero no te olvides que en el litio Argentina apenas aporta el 5% en la producción mundial, ¿no? Es decir, es el país que se encuentra en cuarta posición, cuando vos tenés a Australia, que aporta casi el 50%, y tenés a Chile, que aporta el 25%. Es decir, nosotros aún somos muy chicos, estamos creciendo, hay proyectos que están entrando en línea, no hay que no hay que decir que es una actividad que no está funcionando, que no está creciendo, sino que todo lo contrario. Pero, como te decía, nosotros aportamos solamente el 5% de la producción mundial, ¿no? Se espera que para los próximos años Argentina crezca fuertemente y pueda llegar en el 2028, 2029 a aportar el 20% de la producción mundial. Y ahí, bueno, los números van a ir cambiando. Es decir, tenemos muchos proyectos que están entrando en línea de producción y seguramente se van a materializar. Pero, como te decía, ¿no? Hay que ser prudentes. Ahora te quería preguntar por Vaca Muerta, pero una más con el litio. En los últimos tiempos cayó el precio internacional, por más que no sea un commodity, hay un precio más o menos de referencia, sobre todo en China, ¿no? Pero para no meterme ahí, que se ubicaba esa tonelada creo que estaba por alrededor de los $60.000. Bajó, creo, corregime, si me equivoco, pero alrededor de los 15.000, puede ser 15.000, 20.000.
Sí, en el año 2022 tuvo un pico en el que la tonelada de carbonato de litio grado batería llegó a estar hasta casi $80.000. Hoy el precio de la tonelada de ese mismo carbonato de litio grado batería está alrededor de $11.000, $12.000. Ah, ya. O sea, bajó muchísimo. Y esta caída del precio, Ujú. ya en el corto plazo, ¿puede afectar el 2025 los proyectos en Argentina? Bueno, no, o sea, lo que tiene Argentina es que los costos que tiene de producción de litio son muy, muy bajos, es decir, tenemos costos muy, muy competitivos, y eso hace que las empresas hoy en día, más allá de que esté muy bajo el precio, sigan ganando plata. El problema es que, bueno, ante estos bajos precios, obviamente que los proyectos de expansión, digamos, venían a una velocidad determinada y se empezaron a poner cada vez más lentos, ¿no? Las inversiones se hacen a otra velocidad, ¿no? Si el precio está a $80.000, que si el precio está a $11.000, $10.000. Entonces, lo que va a afectar en la Argentina por ahí es la velocidad de la inversión, pero la realidad es que las inversiones, el litio se va a seguir demandando, esa demanda va a seguir creciendo, de hecho viene creciendo muy fuertemente, así que yo creo que más allá de que el litio esté en valores bajos hoy, que yo creo que llegó a un piso, de acá de ahora en más va a empezar a subir, no va a haber grandes cambios, digamos, por ahí seguramente, como te decía, se van a ralentizar algunos proyectos, pero no se van a detener. Bien, Eduardo, sabemos que estás ahí con el tiempo un poquito justo. La última, Dale. Vaca Muerta 2025, ¿qué se espera? Bueno, Vaca Muerta es la joya de la corona un poco, ¿no? La realidad es que Argentina está produciendo casi 700.000 barriles de petróleo y más de la mitad son de Vaca Muerta y tuvo un crecimiento increíble. O sea, los próximos años para Vaca Muerta, sin lugar a dudas, van a ser brillantes. Es una formación que y aparte con los conocimientos que vamos ganando a medida que pasa el tiempo, podemos mejorar la productividad, pero yo lo veo muy bien y espero que en los próximos años por lo menos Argentina esté exportando 1 millón de barriles, 1,5 millones de barriles fácilmente, que eso ya nos pone en una posición de exportación muy fuerte de petróleo, con las posibilidades de que, obviamente, tenemos también recursos gasíferos, pero de una manera impresionante. Yo creo que en los próximos años van a ser brillantes para Vaca Muerta, y eso obviamente va a apalancar nuestro país en muchos sentidos. Siempre digo, ¿no?, que ojalá algo de toda esa energía se utilice un poco en la industria nacional, industrializar un poco el país, porque vamos a tener precios muy competitivos al lado de otros países. Pero bueno, yo creo que vamos a llegar, como te decía, ¿no? Ponte a pensar que Brasil hoy, que es un gran exportador de petróleo, produce alrededor de 3 millones de barriles de petróleo por día, y nosotros hoy estamos en 700.000, 800.000. Supongo que en los próximos años Vaca Muerta va a explotar fuertemente y vamos a llegar por lo menos al 1,5 millones de barriles, 2 millones de barriles en pocos años. Eduardo, muchas gracias por este análisis de estos sectores tan complejos, No, tan por importantes para la economía. Un fuerte abrazo, estamos en contacto. Gracias. Gracias por la comunicación. Adiós. Adiós. Pasaba entonces el especialista en materia de litio, como lo escuchábamos recién, petróleo y gas, minería. Eduardo Gigante, muy interesante también seguirlo en las redes porque maneja otro tipo de información. Otro tipo de información que sirve para analizar sobre todos estos sectores que, bueno, en algunos casos habrá que esperar un poquito más para que empiecen a rendir efectivamente para la economía. No se vayan, esto es El Mirador. Subite a El Mirador. Te lo cuentan los mejores periodistas de cada sector. El Mirador. Nena, no sabes lo embobado que estoy. Me siento fuerte y débil a la vez. Quizá eso sea el amor.
pensar que soy yo, el Da Vinci del show. Si quiero en 2 segundos termino, pero no quiero, no. Te veo brillar en espontáneo y se me parte en 2 el cráneo, ese que tanto amas. Desbaratas mi seducción, verte a vos es ver un camión, y en tu sonrisa hay más de lo que se merece. No sé si pueda llegar al final con esta sensación. Más bien puede que el final llegue a mí, el horizonte se acercó. Todas las chapas del condado no me alcanzan si estoy contra mí. Da pánico estar vulnerable, nunca nadie te sonrió así. Brillas y yo ya no te miro, miro cómo es que te miran mientras vos me miras. Como un demente te percibo con la lente de otra gente. Egoísta no te vivo, teniéndote hermosa enfrente. Y hoy contribuyo, lo sé, con ese karma de andar topándome con desafíos que desafían el carácter de cabrío. Lejos de funcionar como una alarma. Pasó lo peor de la tormenta y no me voló el peluquín. Necesito contarme alguna historia que haga surgir algo del fin. Serás aquello en lo que enfoques, dijo un kurda y le dio al termidor. Si enfoco en vos me vuelvo hermoso, gracias beso al kurda y me voy. Brillas y yo me pongo al lado, al menos me brilla el costado, que es más que no brillar. Mi ser no es hasta mi pellejo, me veo en tus ojos de espejo, por eso te quiero al lado, mi exterior es mi reflejo. Hasta la próxima vez, mi viejo karma, de andar topándome con desafíos que desafían el carácter de cabrío. Lejos de funcionar como una alarma, y como parte de mí en mí concluye, pero no sin transformarse en el camino. ¿De qué color serías, falso destino?
El Mirador por Radio LED. El equipo de El Mirador te adelanta datos clave de lo que va a suceder en la macroeconomía, las finanzas, en el sector energético y en la actividad de las empresas. Auspició este programa. Acá está nuestra energía, en los hidrocarburos que producimos para seguir en movimiento, en el cemento que fabricamos para transformar los proyectos en realidad, en la generación de energías renovables para que cada vez más industrias reduzcan su huella de carbono. Somos petróleo, cemento y renovables. PCR, energía para construir el futuro. Último tramo del Mirador acá en Radio LED, este jueves 12 de diciembre de 2024, 12 del 12. Algún hincha de Boca se pondrá un poco contento, se supone que es el día del hincha. Yo soy hincha de Boca, pero este particular día no sé, como muy... A ver, me pregunta de otro lado Manuel Solero, que ya aprovecho a saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué ¿Bien? tal? Sí, no sé si no me representa, pero es como muy nuevo. Yo soy como más de otra época en este punto. Sí, es el día de hincha de Boca, está bien, pero no... No hay una gran movida socialmente aceptada. Creo que, muy a mi pesar, esta semana incluso fue opacada por otra cosa, ¿no? Sí, totalmente. No la vamos a mencionar. No, vamos a ver qué pasa el domingo, última fecha. Hay que ver qué pasa, ¿viste? Sí, yo ayer no lo podía creer, pero bueno, no importa. Queda una chance todavía de ver qué 2025 nos va a tocar. Yo creo que lo que pasó con el Día del Hincha Boca es que el 12 del 12 del 12 fue furor y después, claro, ya no puedes sostener algo tan... Bueno, pero lo cierto es que se cumplió un año del gobierno de Javier Milei y el propio presidente, quería traerlo a este programa, hubo análisis, balances, y está muy bien que eso suceda, pero el presidente habló en cadena nacional, 21 horas, habló un rato, lo leyó, un discurso bastante repetitivo en algunas cosas que nos tiene acostumbrados, no solamente por la batalla cultural y todo, toda la narrativa, digo, de este gobierno, de este punto de vista, sino también en materia económica. No hubo novedades. Por algo, me parece que la novedad pasó por cierto reconocimiento implícito a la recesión que hubo este año. Hemos dejado atrás lo peor, dijo el presidente Milei en sus minutos que habló en cadena nacional, que leyó el discurso, con las principales figuras del gabinete atrás sentadas, obviamente sin la vicepresidenta Victoria Villarruel, digo obviamente porque esa relación está totalmente quebrada, hay una cuestión institucional que hace que camine, pero ese vínculo ya está roto, veremos qué es lo que sucede. Una vez más, el vínculo presidente-vicepresidente está roto en la Argentina, sea el gobierno que sea, algo pasa con esa institucionalidad en el país. Lo cierto es que Milei también dijo, gracias por haber sobrellevado los meses duros del comienzo de nuestra gestión. Ahí hay un reconocimiento implícito de algo que no lo menciona mucho el gobierno, pero es la recesión. Motosierra, ajuste, toda la política cambiaria, el achicamiento de la brecha a niveles históricos casi anulándose. Venimos de brecha del más del 100%, ¿no? Mostrando... el tema cambiario, mostrando datos positivos de la gestión, ni hablar del riesgo país que llegó están más o menos 740, 750 puntos y demás, pero claro, está toda la otra parte que tiene que ver, como lo que decíamos al principio, índice de la industria y la construcción en caída del consumo, como mencionábamos el jueves pasado y demás. Por eso el gobierno, me parece que hay un reconocimiento un poco ahí, pero obviamente que dice el gobierno terminó. El año que viene es el año del repunte, el famoso segundo semestre, me parece, del gobierno de Macri. ¿Se acuerdan cuando arrancó año 2015, el segundo semestre? No, 2015, el segundo semestre de 2016 sería la lluvia de inversiones y demás. Acá el gobierno, si sigue con ese discurso, tiene el riesgo de que en 2025 no suceda tan claramente eso y bueno... Veremos, obviamente, que lo que pase. Falta mucho, lo cierto es que estamos recién en diciembre. Y el gobierno, Milei,
anunció de alguna manera o mencionó la salida del cepo para 2025. Toto Caputo, el ministro de Economía, dijo en algún momento de 2025, claramente no pueden desarmar todo ese entramado de lo que significa el cepo de un día para el otro, pero sí están amagando con que 2025 el gobierno saldría del cepo, y ahí está la gran pregunta de qué va a pasar, si hay o no dólares suficientes como para bancar esa salida del cepo. Al propio Caputo, el gobierno de Macri, le costó muchísimo, sobre todo después de la elección de medio término 2017-2018, ahí arranca toda una serie de problemas para ese gobierno. Creo que ese antecedente lo tiene en cuenta Milei y sus asesores, pero dijo la salida del cepo es 2025, la negociación con el FMI para un nuevo préstamo también anunció, algo que sabíamos, veremos qué es lo que sucede con la nueva gestión en la Casa Blanca de Donald Trump, buen vínculo con Milei, veremos qué es lo que pasa, de cuánto es ese nuevo préstamo, nueva deuda que habrá que afrontar desde la Argentina, una reforma impositiva. Dijo que iba a bajar el 90% de los impuestos. Enseguida, el otro día salió el jefe de gabinete Guillermo Franco de decir, che, esperen, no sé si están así. Esto es insólito. En cualquier gobierno, en cualquier gobierno generaría, no tengo una crisis, pero llamaría la atención, ¿no? Que el jefe de gabinete desmienta enseguida aún lo que fue en algún punto un anuncio de Milei a un año de su gobierno, diciendo que en 2025 va a bajar el 90% de los impuestos, 24 o menos de 24 horas después, un funcionario de muy, muy alto nivel, de la mesa chica de la Casa Rosada, dice que bueno, no sé si es tanto así, no sé si es el 90%, lo que pasa es el 90% de los impuestos, ¿qué va a recaudar el Estado? ¿Cómo va a seguir? Manuel, ¿qué ves vos? La verdad que lo veo difícil. Lo veo difícil, parece todo como muy título de marketing, ¿no? Como prometo hacer esto. Ya tuvimos un anterior presidente del anterior, digamos desde un polo político un poco parecido, donde también utilizó pobreza cero. Y bueno. Es verdad, pero acá es algo que Milei... Que también era una cuestión muy, muy de título de marketing, ¿no? Una meta inalcanzable, hasta casi ridícula, desde el punto de vista social incluso. Me acuerdo que el gobierno de Macri tuvo que decir, no, pobreza cero es una meta donde Argentina debería ir. Y la campaña decía, no, nuestro gobierno va a pobreza convengamos cero. Que el título de 90% menos de impuestos es algo parecido. Una meta a reducir un poco el importe de los impuestos, al apriete del ciudadano de a pie, pero no deja de ser también una ridiculez en cuanto a términos políticos globales, incluso ni siquiera a nivel nación. Cuesta entender por qué los gobiernos o los presidentes se meten con esta promesa de dato duro cuando... es muy difícil que suceda. Y habría que ver de dónde viene ese tipo de discurso, ¿no? Digamos, no es el único gobierno, me parece que gobiernos de distintos colores políticos se mandan con un objetivo sí, totalmente grandilocuente y después... y uno quiere también citar e imitar a los grandes líderes políticos, entonces un título de marketing me parece, no sé si es una herramienta sensata, pero sí lógica con todo la personalidad de nuestro presidente. Totalmente, bueno, se mete... Hoy puede ser un gran título, tapas de diario y demás. Puede ser un boomerang, puede ser algo que se le venga encima. Lo otro es que anunció, que mencionó, vamos a hacerlo así, mencionó Milei en su discurso en cadena nacional, el 10 de diciembre, al cumplirse un año de su gobierno, anticipó proyectos en inteligencia artificial vinculados a lo nuclear. El jueves que viene podemos meternos un poco con esto para ver qué significa. Pero habló del comienzo de una libre competencia de monedas también, ¿se acuerdan? La dolarización y demás. Y esta semana el gobierno autorizó, a partir del Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, esta semana autorizó a que los comercios, así se dice, comercios, exhiban precios en pesos y en dólares. Bueno, todo ahí me parece que sí, empieza a cambiar un poquito, a ver qué es lo que pasa con esto. Lo que implica los dólares en la economía argentina. Dato político, me parece que ya lo dijimos, ¿no? Pero es la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarroel, que hizo la suya, ¿no? Mandó por las redes sociales un video donde habla básicamente de ella misma, casi que
es ella sola y el año, los desafíos y demás. Veremos cómo sigue esa relación. Lo cierto es que Javier Milei cumplió un año en Casa Rosada, habló en cadena nacional y esto fue lo que nos dejó. Subite a El Mirador. Te lo cuentan los mejores periodistas de cada sector. El Mirador. Último tramo del Mirador, es momento de escuchar la columna de negocios de nuestro compañero Ricardo Quesada. Hola, soy Ricardo Quesada y una vez más vamos a hablar de qué está pasando en el mundo de los negocios. Hoy en concreto vamos a hablar de qué está pasando con los salarios y lo que pretenden el salario de los argentinos. En 2024 los argentinos son los que pidieron cobrar los salarios más altos de la región. Es el país con el mayor aumento en dólares en lo que va del año, en el salario pretendido hablando claramente. Un estudio hecho por la consultora HR Tech Job Int y difundido por la consultora Boomerang también, dice que en el segundo semestre del año se pidió en promedio $1.234 por mes en la Argentina. Esto es casi un 75% más, 74,98% más en dólares oficiales y 126,55% en MEP. Esto nos deja muy por encima de otros países de la región como Chile, que tiene $1.139 pedidos por mes, Panamá con $1.039, Perú con 864 y Ecuador con 811. La Argentina viene de una fuerte caída en lo que fue en 2023, a fines de 2023, en el salario medio en dólares, pero también tuvo una fuerte recuperación en el segundo semestre del año. Esto se debe en gran parte a un dólar planchado oficial que va creciendo al 2% mensual, según lo que el crawling peg manejado por el Banco Central, y los financieros que estuvieron en caída, desde un pico que tocaron $1.500 en julio, un poco más de $1.500 en julio, ahora están cerca casi igualados al dólar oficial. La Argentina es también el país en el que más fluctuó el salario pedido desde 2020 en toda la región. También esto se ve en la inestabilidad macro y en la inflación y en las diferencias en el tipo de cambio a lo largo del tiempo. En el segundo semestre del año se pidió en concreto en los rubros de tecnología y sistemas para un puesto junior $1.205 por mes, para un puesto semi-senior $1.503 y para un puesto senior, o sea de jefaturas y supervisiones, $2.151 al mes. En la administración y finanzas, en tanto, se pidieron para un puesto junior $949 al mes, para un puesto semi-senior $1.349 y para un puesto de jefaturas y supervisiones $1.746. Por último, en producción y abastecimiento, el puesto junior está pidiendo $1.043 al mes, $1.430 piden los semi-senior y $1.912 los jefes y supervisores. En punto de la mañana de este jueves 12 de diciembre, ya está el calor, fin de semana de calor, va a seguir el calor y voy a decir una vez más calor porque se viene el calor. Ojo con la energía, solamente digo eso, el jueves que viene podemos hablar un poquito del calor y el verano. ¿Sí? Quiero que me cuentes algo. Escuché por ahí cortes programados. Claro, exactamente. No sé si a los usuarios. Ahí hay un interrogante porque ni el gobierno lo sabe. Lo que sí es muy factible es que haya cortes en los grandes usuarios o los que consumen mucho, que son las industrias. Que se llaman grandes eso es, usuarios. Histórico, no creo que pasaba antes. No, pero en otras épocas sí. Es el primer sector donde si tiene que haber cortes programados es donde se corta, porque el último tipo de usuario que se tiene que cortar en un país son los usuarios residenciales, es decir, los hogares. Esa es la última demanda, porque se llama demanda prioritaria. ¿Me contás la semana que viene? La semana que viene te cuento, pero ojo, porque se viene el calor. Pero 11:01, terminamos. Esto fue El Mirador. Que tengan una muy linda semana, sobre todo muy buen fin de semana. Chau. Esto fue El Mirador. El lugar desde el cual podés ver en forma anticipada lo que sucederá en el mundo de los negocios, las finanzas y el agro. El Mirador. Otra producción de Séptimo Cielo. Somos Radio en Vivo.